La encargada de la limpieza resolvió un problema de $500 millones en segundos y lo que hizo el director general dejó a todos boquiabiertos. Antes de que empecemos, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Disfruta de la historia. Lucas, considerado una de las personalidades más relevantes en el ámbito tecnológico de Alemania, permanecía en la sala con la mirada fija en la pantalla que reflejaba el desastre. El proyecto de IA Vanguard, anunciado como el mayor logro de la compañía en una década, se había convertido en una bomba de relojería. Si fracasaba, no solo perderían $500 millones, sino también la credibilidad de la empresa. Lucas se dirigió al centro de la sala. Cada uno de sus pasos resonaba con un eco frío sobre el mármol, y con cada resonancia, los murmullos se apagaban. Gotas de sudor humedecían las nucas de los ingenieros. Nadie se atrevía a alzar la vista. Con una voz baja, tan filosa como una cuchilla, Lucas soltó: «He invertido millones para que estén aquí y esto es lo mejor que pueden entregarme». Un desastre en la pantalla. Nadie respondió. El silencio era asfixiante. El director de ingeniería, Eric Landon, quien antes se mostraba arrogante y seguro, ahora solo miraba fijamente su tableta, incapaz de enfrentar a su jefe. «Tenemos 3 días para salvar este contrato. Si fallan, Nexalink Systems no solo perderá dinero, perderá su buen nombre. Y créanme, si eso sucede, ninguno de ustedes volverá a conseguir trabajo, ni siquiera fregando suelos, y mucho menos en el campo de la inteligencia artificial». Dicho esto, Lucas salió de la sala cerrando la puerta de golpe, dejando tras de sí una atmósfera impregnada de desesperación. Mientras los expertos se miraban entre sí sin saber qué hacer, por el pasillo avanzaba una figura menuda con un uniforme de limpieza desgastado. Clara Márquez, trapeador en mano, seguía su ruta con la cabeza baja. Nadie reparaba en ella. Nadie sabía que en ese preciso instante se había convertido en la pieza clave para salvar el futuro de la compañía. Al pasar junto a la sala de juntas, sus ojos verdes se fijaron en las cifras de la pantalla. Algo la hizo detenerse apenas un segundo. En ese instante, identificó un error que ninguno de los expertos había percibido. Negó con la cabeza, como reprochándose a sí misma. ¿Qué podía hacer ella? No era nadie en ese edificio. Siguió caminando, intentando convencerse de que su lugar estaba detrás de un trapeador y no frente a una pizarra. Lo que no imaginaba era que ese pequeño detalle terminaría desencadenando una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de toda la empresa. Esa noche, mientras limpiaba la pequeña cocina de empleados, Clara se detuvo un momento frente a la ventana. Las luces de Berlín centelleaban a lo lejos. Pensó en su difunto esposo, en cómo siempre la alentaba a seguir su pasión por la inteligencia artificial. Él solía decirle: «El mundo necesita gente como tú, que vea lo que otros pasan por alto». Esas palabras le dolían y al mismo tiempo le daban fuerzas. Porque aunque había sido una de las mejores alumnas de IA en la universidad, el accidente que le arrebató al amor de su vida también la obligó a dejarlo todo para criar sola a su hija, Lara. Desde entonces, cada noche dejaba a la niña con una vecina de confianza y se ponía el uniforme gris de limpieza para ir a trabajar a Nexa Systems. Nadie allí sabía quién era en realidad. Nadie imaginaba que aquella mujer que cargaba un trapeador alguna vez había sido considerada una promesa académica. A las 3 de la madrugada, mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, pasó otra vez junto a la sala. La luz seguía encendida. La pizarra aún estaba llena de ecuaciones. Se detuvo con el corazón palpitando fuerte. «Entra», le susurraba una voz interna. «Demuestra que sigues siendo esa mujer capaz de resolver lo que otros no pueden». Pero la razón la jalaba de vuelta. «No, Clara, ese ya no es tu lugar». Apretó el mango del trapeador y siguió adelante. Sin embargo, unas horas más tarde, cuando volvió a pasar por el mismo sitio, sus pasos se detuvieron. Era como si una fuerza superior la obligara a entrar. Soltó el trapeador y abrió la puerta. El silencio la envolvió. La pizarra estaba cubierta de símbolos enmarañados. Clara se acercó despacio, tomó un rotulador rojo y comenzó a estudiar cada línea con la mirada concentrada de quien alguna vez vivió entre ecuaciones. Entonces lo vio.
Un error tan minúsculo y tan grave que no podía creerlo. Increíble, susurró. Sin pensarlo 2 veces, corrigió la fórmula. El movimiento de su mano no era el de una conserje, sino el de alguien que alguna vez dio clases en la universidad. En cuestión de minutos, el caos de la pizarra se transformó en claridad. Se permitió una sonrisa y, justo entonces, sin que ella lo notara, Lucas observaba desde la penumbra del pasillo. Sus ojos grises no se perdían ni un solo movimiento. Clara salió de la sala sin saber que acababa de salvar un proyecto de $500 million y que también acababa de entrar en el radar del hombre más poderoso de Nexalink Systems. Lucas entró. Luego tocó las fórmulas corregidas con la yema de los dedos, como si quisiera asegurarse de que eran reales. Pasó todo a su tableta, ejecutó la simulación y se quedó helado. El sistema mostraba una mejora del 58%, un resultado que sus expertos nunca habían logrado. En ese instante entendió 2 cosas: que había presenciado algo extraordinario y que la mujer del uniforme gris podía ser tanto la mayor oportunidad como la peor amenaza de su vida. El rotulador rojo aún brillaba en la pizarra cuando Lucas salió del pasillo y entró en la sala. Las ecuaciones corregidas parecían un mapa nuevo, limpio, comprensible. El director general no era alguien que confiara fácilmente, pero los resultados no mentían. Esa mujer había hecho lo que un ejército de ingenieros no pudo. Volvió a mirar la pizarra. Sus labios esbozaron una mueca casi imperceptible. Era un hallazgo tan inesperado que le resultaba incómodo. ¿Quién era realmente aquella encargada de la limpieza? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Eric Landon entró con un café en la mano. Se quedó paralizado al ver a Lucas dentro, observando las fórmulas. ¿Todo bien, señor Keller?, preguntó con nerviosismo. Lucas lo miró fijo, con su voz fría y controlada. Dime, Eric, ¿estás completamente seguro de que tu equipo revisó cada línea de este algoritmo? Eric soltó una risa breve, intentando sonar seguro. Por supuesto, somos los mejores ingenieros de Nexalink Systems. Nadie podría haber hecho un mejor trabajo. Lucas dio un paso hacia él con los ojos entrecerrados. Entonces, explícame por qué una mujer de la limpieza pudo encontrar un error crítico que ustedes pasaron por alto. El café en la mano de Eric tembló. ¿Qué está diciendo? ¿Una conserje? Exactamente. Ella lo corrigió aquí mismo. Lucas señaló los trazos rojos en la pizarra. Lo probé. El rendimiento del sistema aumentó casi un 60%. Eric se quedó sin palabras, el rostro enrojecido por la humillación. Sentía que un abismo se abría bajo sus pies. Lucas se inclinó levemente, lo suficiente para que sus palabras fueran un cuchillo en su orgullo. Mañana quiero que expliques cómo tu equipo pudo pasar por alto un error tan simple y costoso. Prepárate. Lucas salió, dejando a Eric solo, con la rabia royéndole el pecho. Miró la pizarra, las correcciones en rojo brillando como una bofetada directa a su ego. Su respiración se volvió pesada. Sus manos se cerraron en puños. No puede ser, murmuró. No voy a permitir que me humillen por culpa de una simple mujer de la limpieza. El rencor comenzó a crecer en su interior como un veneno. Al amanecer, los pasillos de Nexalink Systems estaban cargados de rumores. La historia de la conserje que había corregido el algoritmo volaba de boca en boca, aunque nadie sabía exactamente qué había sucedido. En la sala de juntas, Lucas se sentó a la cabecera de la mesa. A su lado, para sorpresa de todos, colocó una silla vacía. Pocos minutos después, la puerta se abrió y entró Clara Márquez con ropa sencilla pero limpia. Su corazón latía desbocado al sentir todas las miradas clavadas en ella. Lucas señaló la silla junto a él. Siéntate aquí. Los ingenieros se miraron entre sí, desconcertados. Eric, sentado frente a ella, la fulminó con la mirada como si su presencia fuera una ofensa personal. Lucas habló sin rodeos. Hoy he invitado a Clara Márquez, la persona que descubrió y corrigió el error crítico que el equipo de Eric Landon no pudo detectar. Un murmullo recorrió la sala. Algunos la miraban con curiosidad, otros con incredulidad. Eric se inclinó hacia adelante con una sonrisa cargada de desdén. En serio, señor Keller, ¿vamos a basarnos en el trabajo de una conserje sin estudios, sin credenciales?
Esto es absurdo. Varios rieron por lo bajo. Clara apretó los puños bajo la mesa, respiró hondo y lo enfrentó. Fui estudiante de inteligencia artificial en la Universidad Técnica de Múnich. Estaba a punto de graduarme cuando un accidente cambió mi vida y tuve que dejarlo todo. Su voz era serena, pero sus ojos verdes brillaban de determinación. Tal vez a usted le moleste que alguien como yo haya visto lo que su equipo no. El silencio llenó la sala. Eric se quedó congelado. Sin esperarse esa respuesta, Lucas asintió lentamente. Clara, explícanos qué hiciste. Ella se levantó, tomó el rotulador rojo y se acercó a la pizarra. Dibujó las fórmulas con seguridad, hablando con claridad. El problema estaba en que se trataba una variable como lineal, cuando en realidad debía ser no lineal. Era como intentar medir una curva con una regla recta. Bastó con sustituirla por una función sigmoide y el sistema se estabilizó, aumentando el rendimiento un 58%. Hubo murmullos de asombro. Algunos ingenieros asentían sin poder evitarlo. Eric, en cambio, se levantó abruptamente. «Esto es ridículo», gruñó. «Un error así no define todo el proyecto. No podemos confiar en que una mujer sin experiencia real tenga la solución». Clara lo miró directamente a los ojos. «No se trata de títulos, señor Landon, se trata de resultados. Y los resultados están aquí». Lucas golpeó suavemente la mesa, poniendo fin a la discusión. «Eric, basta. Los hechos son claros». Eric se hundió en la silla, con la rabia ardiéndole por dentro. Por fuera fingió silencio, pero por dentro juró que haría pagar a Clara. Los días siguientes fueron un infierno para ella. En los pasillos, las sonrisas cordiales desaparecieron. Los ingenieros dejaron de contestar sus preguntas o lo hacían con brusquedad. En las reuniones, Eric olvidaba invitarla o interrumpía cada palabra que decía. Aún así, Clara se mantenía firme. Cada noche, al volver a su pequeño departamento, abrazaba a Lara, su hija de 6 años, y le sonreía, aunque por dentro estuviera destrozada. Lara, con sus ojitos azules, siempre le decía, «Mamá, tú eres la más inteligente del mundo». Y esas palabras eran suficiente fuerza para volver al día siguiente. Una noche, mientras se servía un café en la cocina de empleados, Eric apareció en la puerta. Su mirada era fría, amenazante. «¿Sabes qué, Clara?», dijo con voz baja, pero cargada de veneno. «Nexalink no es para gente como tú. Deberías volver al trapeador. Ese es tu lugar». Clara levantó la vista, cansada pero firme. «Señor Landon, su guerra contra mí no ayuda a la empresa. Si de verdad le importara, se dedicaría a resolver problemas, no a intentar destruirme». Eric sonrió con desprecio. «Si no te vas por tu cuenta, me aseguraré de que te arrepientas de haber puesto un pie aquí». Dicho esto, se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un aire gélido. Clara se quedó sola en la cocina con el corazón oprimido. Sabía que aquella batalla apenas comenzaba y que, por más miedo que sintiera, no podía rendirse, no solo por ella, sino por Lara. Los días en Nexa Systems se volvieron cada vez más pesados para Clara. Su entusiasmo inicial se apagaba poco a poco bajo el peso de las miradas frías, los murmullos a sus espaldas y las interrupciones constantes de Eric en cada reunión. Había noches en que se quedaba sola en una pequeña oficina mirando la pantalla vacía, con los ojos llenos de cansancio. Recordaba sus años en la universidad, cuando tenía amigos que confiaban en ella, profesores que la alentaban y un futuro que parecía prometedor. Ahora todo eso se sentía como un sueño lejano. Una de esas noches, abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto de Lara. La niña sonreía con un vestido azul sosteniendo un peluche. Clara acarició la foto con los dedos, sintiendo un nudo en la garganta. Recordó las palabras venenosas de Eric: «Si no te vas por tu cuenta, me encargaré de que te arrepientas». Las lágrimas le quemaron los ojos. Tomó una hoja, respiró hondo y escribió una carta breve. Su renuncia. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba, Clara dejó el sobre en el escritorio de Lucas. Luego recogió sus pocas cosas en silencio y salió del edificio antes de que llegaran los demás empleados. Cada paso hacia la salida le dolía como si dejara atrás una parte de sí misma. El rumor corrió rápido. Cuando Eric se enteró, sonrió satisfecho. «Al fin», murmuró.
Eso le pasa a quien se mete donde no pertenece. Para él, la batalla estaba ganada, pero no sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. En su oficina, Lucas permaneció inmóvil frente a la carta. Aunque siempre se había mostrado frío, esta vez una sensación de vacío lo golpeó con fuerza. Recordaba a Clara frente a la pizarra, corrigiendo con calma lo que nadie había logrado en meses. Recordaba su respuesta firme a Eric, su mirada directa, su claridad al explicar. Ahora, sin ella, el proyecto se desmoronaba otra vez. Los ingenieros habían vuelto a sus métodos rebuscados, los resultados eran mediocres y el tiempo corría en su contra. Lucas salió de la sala de juntas una tarde, frustrado, y se quedó mirando la pizarra llena de ecuaciones confusas. Pasó la mano por una esquina aún marcada con restos del trazo rojo de Clara. En ese instante entendió algo que no quería admitir. El verdadero valor de aquella mujer no estaba solo en sus conocimientos, sino en su capacidad para ver lo que los demás pasaban por alto. Decidido, levantó el teléfono y habló con firmeza: «Localicen a Clara Márquez. Quiero verla lo antes posible». El mensaje llegó hasta Eric, quien se encontraba en su oficina. Lo escuchó de boca de un asistente y se le heló la sangre. «¿Qué?», preguntó con rabia contenida. «El señor Keller quiere traerla de vuelta». El asistente asintió. Eric cerró la puerta con fuerza y apretó los puños. «No, no voy a permitir que vuelva». Su enojo se transformó en un miedo profundo. Sabía que si Clara regresaba, su propia posición corría peligro. Mientras tanto, en un modesto apartamento de Berlín, Clara intentaba convencer a Lara de que todo estaba bien. Había preparado un poco de pasta, pero apenas probaba bocado. Lara, con su carita inocente, la miraba con preocupación. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó la niña, jugando con el tenedor. Clara le acarició el cabello castaño. «No te preocupes, cariño. Solo estoy cansada», pero en su interior, la angustia crecía. No sabía cómo seguir adelante. Había renunciado para proteger su paz, pero sentía que había traicionado la promesa que alguna vez se hizo a sí misma. No rendirse jamás. Unas horas más tarde, cuando Lara ya dormía, alguien llamó a la puerta. Clara abrió con cautela y se sorprendió al ver a Lucas de pie frente a ella, vestido de manera informal, sin su traje habitual. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sorprendida. Lucas la miró fijamente con una seriedad distinta a la de la oficina. «Vine a pedirte que regreses». Clara negó con la cabeza. «No puedo. No quiero seguir soportando humillaciones. No quiero que Lara me vea sufrir. Punto». «Lo sé», respondió Lucas con voz baja y sincera. «Cometimos un error al dejarte sola en esto. Eric y su gente fueron injustos. Pero la empresa te necesita. Yo te necesito ahí». Clara lo miró con desconfianza. «¿Y qué me garantiza que será diferente?». Lucas dio un paso hacia adelante, bajando el tono. «Esta vez no estarás sola. Yo mismo me aseguraré de que nadie vuelva a faltarte al respeto. Clara, tu talento no puede quedarse escondido entre las paredes de este apartamento. Lo que hiciste no solo salvó un proyecto. Me recordó que todavía queda gente capaz de ver lo esencial en medio del caos». En ese momento, Lara apareció medio dormida en la puerta de su cuarto, frotándose los ojos. «Mamá, ¿quién es?». Lucas sonrió suavemente. «Soy un compañero de tu mamá, pequeña». Lara asintió con la cabeza. «¿Eres su jefe?». Clara suspiró. «Sí, cariño, él es mi jefe». La niña se acercó, miró a su madre y luego a Lucas. «Mamá siempre me dice que no debemos rendirnos». «Entonces, ¿por qué no quieres volver?». Clara sintió que las palabras de su hija le atravesaban el corazón. Miró los ojos azules de Lara y comprendió que no podía darle un ejemplo de derrota. Lucas aprovechó el momento y habló con determinación. «Clara, necesitamos que regreses. Y esta vez, yo estaré de tu lado. Te lo prometo». Ella dudó, pero la voz de su hija resonaba dentro de su cabeza. «Nunca nos rendimos». Finalmente, con un suspiro, bajó la mirada y murmuró: «Está bien, regresaré». Lucas asintió, aliviado. «No sabes cuánto significa eso». Días después, en el gran auditorio donde se reunirían inversionistas y expertos, Clara se preparaba para hablar frente a todos. El ambiente era tenso. Eric, sentado al fondo,
la observaba con rencor, convencido de que tarde o temprano ella caería. Lucas, en la primera fila, le lanzó una mirada de apoyo. Clara respiró hondo y subió al escenario. Señoras y señores, comenzó, no estoy aquí como una gran experta ni como alguien con títulos impresionantes. Estoy aquí como la mujer que alguna vez limpiaba las oficinas de Nexalink por las noches. El público guardó silencio. Sus palabras, simples pero honestas, captaron de inmediato la atención de todos. Lo que quiero demostrarles hoy, continuó, es que no importa el lugar que ocupes ni los prejuicios que te rodeen. Lo que importa es tu capacidad para ver lo que otros no pueden. Las diapositivas en la pantalla mostraban los cálculos antes y después de su corrección. Con una comparación sencilla, explicó cómo un pequeño error había detenido el avance del proyecto y cómo una solución simple podía resolverlo todo. El auditorio comenzó a asentir. Los inversionistas, que al principio la miraban con duda, ahora mostraban respeto. Entre la multitud, Eric apretó los dientes. No soportaba verla brillar. Se levantó y lanzó una pregunta cargada de veneno. Señora Márquez, cualquiera puede hablar bonito y simplificar problemas, pero puede garantizar aquí frente a todos que su solución funcionará a gran escala. Clara lo miró directamente a los ojos con calma. Sí, señor Landón, lo garantizo. Y no lo digo como teoría. Ya hemos probado el sistema en modelos de simulación. Los resultados hablan por sí solos. Un aplauso estalló en la sala. Lucas sonrió. Eric, en cambio, sintió que el suelo se le hundía bajo los pies, pero en lo más profundo de su corazón juró que no descansaría hasta destruirla. Pausa para interacción. Escribe la palabra Strudel en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. El auditorio se vino abajo con aplausos. Inversionistas, ingenieros y hasta algunos directivos se pusieron de pie. Clara, de pie en el escenario, sintió un nudo en la garganta al ver cómo aquellos que la habían despreciado ahora la miraban con respeto. Lucas, sentado en primera fila, la observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, veía a alguien capaz de devolverle sentido a la empresa. Mientras tanto, al fondo de la sala, Eric Landón apretaba los puños. Cada aplauso era como un golpe directo a su ego. La mujer que él había intentado borrar no solo estaba de pie, sino que brillaba con fuerza. Cuando terminó la presentación, Clara bajó del escenario entre aplausos que parecían interminables. Lucas se levantó para estrecharle la mano. «Lo hiciste excelente», le dijo en voz baja. «Gracias», asintió Clara, aún con el corazón latiendo fuerte. «Aunque sé que esto no ha terminado». A la mañana siguiente, en la sede de Nexalink Systems, se convocó a una reunión general. La sala estaba abarrotada de empleados de todos los niveles. El ambiente estaba cargado de expectativa. Lucas subió al estrado. Su voz sonó firme, con la fuerza de alguien que no temía tomar decisiones drásticas. Ayer, en el encuentro con inversionistas, fuimos testigos de algo que cambió el rumbo de esta empresa. Una mujer que comenzó trabajando en la limpieza demostró que el verdadero valor no se mide por títulos, sino por resultados. La sala quedó en silencio absoluto. Eric, sentado en la primera fila, bajó la mirada, sabiendo lo que venía. Por eso, continuó Lucas, me enorgullece anunciar que Clara Márquez será nombrada asesora creativa senior de Nexa Systems. Un rugido de aplausos recorrió la sala. Algunos empleados que antes habían evitado a Clara ahora se pusieron de pie para aplaudirla. Ella, sonrojada, apenas podía creerlo. Lucas, sin embargo, no había terminado. Su mirada se endureció al dirigirse a Eric, pero también debemos reconocer nuestros errores. El trato irrespetuoso hacia Clara no puede repetirse en esta empresa. Eric Landón, tus actitudes hacia ella no solo fueron inaceptables, sino que pusieron en riesgo la reputación de Nexalink. Todos giraron la cabeza hacia Eric. Él se puso de pie, pálido, con la garganta seca. El silencio pesaba como una losa. Lucas le sostuvo la mirada, obligándolo a hablar. Eric tragó saliva y con voz forzada, dijo, deseo pedir disculpas a la señorita Márquez. Mis palabras y actos fueron ofensivos y dañaron el ambiente de trabajo.
Espero que pueda perdonarme. Clara lo miró con serenidad. No sonrió, pero tampoco mostró rencor. Acepto su disculpa, respondió con calma. Y espero que de ahora en adelante podamos trabajar realmente por el bien de la empresa. El auditorio estalló en aplausos nuevamente. Eric volvió a sentarse con el rostro ardiendo de humillación, mientras por dentro hervía de odio. Sabía que esas palabras no nacieron de sinceridad, sino de obligación. Cuando la reunión terminó, Lucas se acercó a Clara. Sé que no fue fácil para ti, le dijo en voz baja, pero diste un ejemplo enorme a todos. Ella lo miró cansada, pero firme. Lo hice porque no quiero que Lara crezca pensando que debe agachar la cabeza frente a la injusticia. Lucas asintió, impresionado por la fuerza en esas palabras. Ese mismo día, Eric se encerró en su oficina. Apenas cerró la puerta, su fachada de calma se quebró. Golpeó el escritorio con los puños una y otra vez. «No», gritó. «No puede ser que esa mujer me haya humillado así delante de todos». Se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. La imagen de Clara recibiendo aplausos lo perseguía como una pesadilla. «Tengo que destruirla, cueste lo que cueste». Empezó a maquinar planes. Sabía que enfrentarse a Lucas directamente era un suicidio. Pero si lograba que Clara cometiera un error, aunque fuera mínimo, podría recuperar el control. Esa noche, Clara llegó a su apartamento agotada, pero feliz de volver a casa con una noticia distinta. Lara corrió a abrazarla apenas abrió la puerta. «Mamá, ¿cómo te fue?». Clara sonrió y se agachó para mirarla a los ojos. «Muy bien, cariño. Hoy me dieron un puesto nuevo en la empresa». Los ojos de Lara brillaron de emoción. «¿De verdad? Te lo dije, mamá. Tú eres la más lista de todas». Clara rió y la abrazó fuerte. En ese momento se dio cuenta de que todo el esfuerzo valía la pena solo por ver esa sonrisa en el rostro de su hija. Unos minutos después, salió al pequeño balcón del departamento. Allí estaba Lucas, que había pasado para felicitarla personalmente. «Perdona que aparezca así», dijo él, un poco incómodo. «Solo quería decirte que estoy orgulloso de lo que hiciste hoy». Clara lo miró sorprendida. No esperaba verlo en un entorno tan distinto al de los pasillos de Nexalink. «Gracias, Lucas. Aunque no puedo dejar de pensar en lo que viene después. Eric no se quedará tranquilo. Punto». «Lo sé», admitió Lucas, «pero esta vez no estarás sola». Se quedaron un momento en silencio, mirando las luces de Berlín a lo lejos. Era la primera vez que Clara veía un lado más humano en aquel hombre conocido por su dureza. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente parecía distinto. Varias personas que antes la ignoraban ahora la saludaban con respeto. Sin embargo, Eric no dejaba de observarla desde la distancia, sus ojos cargados de rencor. En una reunión de equipo, Clara presentó nuevas ideas para simplificar parte del sistema de IA. La mayoría escuchó con interés, pero Eric la interrumpió bruscamente. «Eso suena bonito en teoría, pero en la práctica no servirá». Clara lo miró con serenidad. «¿Quiere que hagamos pruebas para comprobarlo?». Eric se tensó, pero no respondió. Sabía que un nuevo resultado positivo sería otro golpe para el Lucas. Sentado en la mesa, intervino: «Haremos las pruebas. Y quiero que sea exactamente con el método que Clara ha propuesto». Los ojos de Eric brillaron con rabia contenida. Fingió asentir, pero por dentro juraba que encontraría la forma de sabotearla. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Clara, la vida con Lara seguía siendo su refugio. Cada noche, después de cenar, madre e hija hacían juntas un rompecabezas o leían un cuento. Esos momentos simples le recordaban a Clara porque estaba luchando. No solo por su carrera, sino para darle a su hija un ejemplo de valentía. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que sentía detrás de cada paso. Eric no se detendría. Y aunque Lucas le había prometido apoyo, en su interior sabía que se avecinaba una tormenta más fuerte de lo que todos imaginaban. Las siguientes semanas en Nexalink Systems se volvieron un campo minado para Clara. Aunque había sido reconocida públicamente, el ambiente seguía cargado de tensión. Algunos ingenieros la apoyaban en silencio, otros la evitaban por miedo a caer en desgracia con Eric, y unos pocos se unieron a él en su plan de aislarla. Eric, mientras tanto,
Había comenzado a mover piezas en secreto. Fingía cordialidad frente a Lucas y el resto de directivos, pero en privado instruía a su equipo más cercano para que complicaran la labor de Clara. «Quiero que ignoren sus correos», ordenó una tarde en voz baja. «Si pide datos, entréguenselos tarde o incompletos. Si presenta un informe, busquen cualquier detalle para cuestionarlo. No vamos a darle respiro». Los ingenieros que le eran leales asintieron, aunque algunos lo hicieron con dudas en los ojos. Eric no toleró preguntas. El que no esté de acuerdo puede ir recogiendo sus cosas. Clara pronto comenzó a notar los obstáculos. Archivos que tardaban días en llegar, cálculos que aparecían modificados sin explicación, reuniones a las que no la invitaban hasta el último minuto. Aún así, no se quebró. Se quedaba hasta tarde revisando cada línea de código, cada fórmula, corrigiendo errores y defendiendo sus propuestas con calma. Una noche, mientras revisaba un informe, recibió un mensaje en su computadora. «Ten cuidado, alguien está jugando sucio contra ti». No había remitente. Clara frunció el ceño, pero no comentó nada, solo reforzó su determinación. Eric, por su parte, empezó a preparar un golpe más grande. Había decidido filtrar a propósito un error en los datos que Clara usaría en una reunión clave. Su plan era simple: dejarla en ridículo frente a los inversionistas para demostrar que no era confiable. «Si cae una vez», murmuró, «Lucas no tendrá más remedio que sacarla». Llegó el día de la reunión. Lucas, serio como siempre, se sentó en la cabecera con Clara a su lado. Los inversionistas aguardaban expectantes. Clara comenzó a exponer los resultados de las pruebas. Todo parecía fluir bien hasta que uno de los gráficos mostró cifras incoherentes. Hubo un murmullo entre los asistentes. Eric sonrió discretamente. «Señor Keller, ¿lo ve?», intervino con falsa preocupación. «Con todo respeto, creo que la señorita Márquez está presentando datos erróneos. Esto es exactamente lo que advertí. Confiar en alguien sin experiencia es un riesgo enorme». Clara se quedó helada. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía cómo había ocurrido. El silencio pesaba en la sala. Lucas la miró fijo. «¿Qué pasó, Clara?», preguntó con tono neutro, aunque sus ojos reflejaban tensión. Ella respiró hondo. «Permítanme revisar de inmediato». Con rapidez, abrió los archivos en su laptop, recorrió las líneas de datos, y tras unos minutos de intensa concentración, lo encontró. Los números habían sido manipulados. Clara levantó la cabeza y habló con firmeza. «Aquí está el problema. Estos datos fueron alterados intencionalmente, y puedo demostrarlo porque conservo respaldos de cada simulación». Los inversionistas se miraron sorprendidos. Lucas entrecerró los ojos, comprendiendo de inmediato lo que había pasado. «Muéstralos», ordenó Clara. Los proyectó en la pantalla. Los números originales aparecieron claros y consistentes. El error desapareció. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Lucas asintió. «Muy bien. Eso confirma que el fallo no fue tuyo». Su mirada se desplazó lentamente hacia Eric, que fingía estar ocupado tomando notas. El director general no dijo nada más, pero el mensaje fue claro: lo había descubierto. Después de la reunión, Lucas llamó a Clara a su oficina. «Quiero que me digas algo», dijo con voz baja. «¿Sospechas de alguien en particular?». Clara dudó. No quería sonar paranoica, pero sabía la respuesta: «Eric». «Todo lo extraño comenzó desde que me dieron el puesto». Lucas guardó silencio, con los ojos clavados en la ventana. Lo imaginaba. Se giró hacia ella. Su voz sonaba más personal que nunca. «Clara, confía en mí. No dejaré que te derriben». Ella lo miró sorprendida. En sus palabras había una sinceridad que la desarmaba. Esa noche, al llegar a casa, Clara contó lo ocurrido a Lara mientras le servía la cena. La niña, con la inocencia de sus 6 años, preguntó: «¿Ese señor Eric es malo contigo, mamá?». Clara sonrió con tristeza. «Digamos que no le gusta que yo trabaje en lo mismo que él. Pero tú eres más lista, ¿verdad?», insistió Lara con los ojitos azules muy abiertos. Clara la abrazó con fuerza. «Lo que importa no es ser más lista, cariño, es no rendirse aunque otros quieran verte caer». Lara asintió, y con seriedad inesperada para su edad:
dijo. Entonces, no te rindas, mamá. Mientras tanto, en su oficina, Eric golpeaba el escritorio con rabia. El plan había fallado. No solo había hundido a Clara, sino que ahora Lucas lo observaba con más desconfianza que nunca. No puede ser, murmuró con los dientes apretados. Tiene que haber otra forma. Se dejó caer en la silla, mirando la pantalla de su computadora. Su odio hacia Clara se había convertido en una obsesión. No podía soportar que aquella mujer a la que había considerado invisible estuviera ganando terreno cada día. Te juro que pagarás, susurró. Los días siguientes, la tensión se intensificó. Lucas comenzó a involucrarse más de cerca en los proyectos donde Clara participaba, supervisando cada detalle y mostrando un apoyo cada vez más evidente. Los empleados notaban el cambio. Algunos empezaban a ver en Clara una líder, alguien capaz de inspirarlos. Otros seguían temiendo a Eric y preferían mantenerse al margen. Clara, por su parte, trataba de mantener la calma, aunque sabía que Eric no se detendría. Cada vez que lo veía en los pasillos, su mirada era la de un hombre que había jurado venganza. Una noche, mientras salía del edificio, escuchó pasos detrás de ella. Se giró, pero no vio a nadie. Caminó más rápido hasta llegar a su auto. Cerró la puerta con un suspiro de alivio, aunque el presentimiento no la abandonó. Sabía que la guerra interna en Nexalink recién comenzaba y que Eric estaba dispuesto a todo. Los días en Nexalink System se volvían cada vez más tensos. El conflicto no era abierto, pero se sentía en cada pasillo, en cada reunión. Lucas observaba con atención todo lo que ocurría, midiendo cada gesto, cada palabra de Eric Landon. Sabía que su ambición y rencor no se habían detenido, solo se habían disfrazado. Clara, por su parte, trataba de mantenerse enfocada. Dedicaba largas horas a perfeccionar el algoritmo, aportando ideas claras y prácticas que impresionaban incluso a los más escépticos. Pero por las noches, al llegar a su pequeño apartamento, se permitía bajar la guardia. Allí, con Lara en sus brazos, recordaba que todo lo hacía por ella. Una tarde, Lucas tomó una decisión inusual. Fue personalmente hasta el apartamento de Clara. Vestía ropa sencilla, nada de trajes ni corbatas, solo una chaqueta y unos vaqueros oscuros. Cuando Clara abrió la puerta, quedó sorprendida al verlo ahí en un entorno tan íntimo. ¿Qué hace aquí?, preguntó con cierta desconfianza. Lucas respiró hondo antes de responder. Vine porque necesitaba verte fuera de la oficina. Quiero que sepas que no estás sola en esta lucha. Clara lo miró fijamente, como buscando si había alguna trampa en sus palabras, pero encontró sinceridad. Lucas bajó un poco la voz, casi como si se hablara a sí mismo. Desde que entraste a esa sala de juntas y corregiste lo que nadie pudo, no he dejado de pensar en lo que representas. No solo para la empresa, sino para mí. Clara se sorprendió, pero antes de que pudiera contestar, Lara apareció en la sala con un dibujo en la mano. Mamá, mira lo que hice. Lucas sonrió y se agachó para observarlo. ¡Qué bonito! Lara. Es un robot, respondió la niña. Sí, es un robot que ayuda a las personas, como mi mamá ayuda en su trabajo. Clara sintió un calor en el pecho al ver a su hija tan cómoda con Lucas. Por primera vez, lo vio no como el jefe distante, sino como un hombre capaz de mostrar ternura. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Eric estaba encerrado en un bar oscuro, rodeado de papeles y su laptop. Había decidido que, si no podía derrotar a Clara con artimañas, lo haría llevándola al límite. Empezó a manipular documentos internos, creando la ilusión de que algunos de los avances presentados por Clara habían sido plagiados de otra compañía. Si logro que parezca una impostora, todo se acaba, susurró con una sonrisa torcida. Días después, Lucas convocó a todo el equipo a una reunión extraordinaria. Había detectado irregularidades en algunos reportes y quería esclarecerlas. Clara estaba nerviosa, no porque dudara de su trabajo, sino porque presentía que aquello tenía la marca de Eric. La sala se llenó. Lucas comenzó con voz firme. Hemos recibido documentos que sugieren un posible plagio en nuestras investigaciones. Esto es grave. Quiero escuchar explicaciones claras. Eric se levantó enseguida, como si hubiera esperado ese momento. Señor Keller,
con todo respeto, creo que la señorita Márquez ha usado ideas que no le pertenecen. Aquí están las pruebas. Colocó varios archivos sobre la mesa. Algunos ingenieros murmuraron entre sí. Clara sintió como todos los ojos se posaban en ella. Tragó saliva, pero se mantuvo erguida. Permítame ver esos documentos. Los tomó, los revisó con rapidez y notó algo extraño. Las marcas de tiempo no coincidían. Ella siempre guardaba copias en un disco externo con registros detallados. Esto es falso, declaró con calma. Tengo los respaldos para demostrarlo. Lucas asintió. Entonces muéstralos. Clara conectó su memoria externa y proyectó los archivos. Allí estaban fechas, horas y cada modificación realizada. Todo coincidía a la perfección. Los supuestos plagios no eran más que un montaje. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Lucas miró lentamente a Eric. ¿Alguna explicación para esto? Eric se tensó, pero respondió con descaro. Quizá fue un malentendido. Tal vez alguien más alteró los documentos. O tal vez alguien dentro de esta sala intentó sabotear a su compañera, replicó Lucas con voz dura. Los murmullos crecieron. Eric se hundió en la silla con el rostro rojo de ira. Clara respiró aliviada, aunque sabía que el peligro no había pasado. Al terminar la reunión, Lucas se acercó a ella. Lo manejaste muy bien. Eric no se detendrá, pero cada vez se desenmascara más. Clara suspiró. A veces pienso que todo esto es demasiado, pero luego miro a Lara y recuerdo por qué estoy aquí. Lucas la miró con una intensidad que la desarmó. Y yo estoy aquí porque no pienso dejar que él te destruya. Por un instante, el ambiente entre ellos cambió. No era solo jefe y empleada. Era algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, en el apartamento, Clara cenaba con Lara cuando alguien golpeó la puerta. Era Lucas. Había pasado para dejar unos documentos que necesitaban revisión urgente, pero terminó quedándose un rato más. Lara, emocionada, insistió en que se sentara con ellas a cenar. Lucas aceptó. La escena fue sencilla, un plato de pasta, risas de niña y conversaciones tranquilas. Pero para Clara fue un respiro, un recordatorio de lo que podía ser una vida más cálida. Cuando Lara se durmió, Clara y Lucas quedaron solos en el pequeño salón. Él se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Clara, dijo en voz baja, pase lo que pase, no te rindas. No estás sola. Ella lo miró conmovida. Gracias, Lucas. Él sostuvo su mirada unos segundos más y se fue, dejando tras de sí un silencio que se sintió cargado de promesas no dichas. Al otro lado de la ciudad, Eric caminaba por su oficina como un animal enjaulado. El fracaso de su plan lo carcomía. Miraba una foto de su equipo, de los años en que todos lo respetaban sin dudar. Ahora, cada vez que entraba a una sala, sentía que las miradas se dividían entre él y Clara. Golpeó la mesa con furia. No voy a dejar que me arrebate todo. Su odio había cruzado una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de la empresa, sino de su orgullo, de su obsesión por hundirla a cualquier precio. Y mientras planeaba su siguiente jugada, no se daba cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más al abismo. Otra pausa para interacción. Escriban la palabra pretzel. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Los días siguientes en Nexalink Systems estuvieron marcados por una tensión creciente. Eric Landon se había convertido en una sombra oscura dentro de la empresa. Ya no tenía el mismo respeto de antes, pero aún conservaba un poder peligroso gracias a los años que llevaba en el cargo. Y ese poder lo usaba solo con un propósito: arruinar a Clara Márquez. Lucas la observaba de cerca. No era ingenuo. Sabía que Eric estaba planeando algo más. Lo veía en la manera en que hablaba en voz baja con sus aliados, en los correos que circulaban con información sospechosa, en la forma en que evitaba mirarlo directamente. Clara, mientras tanto, seguía avanzando con el proyecto. Su claridad y sencillez habían devuelto la confianza a los inversionistas. Poco a poco, varios ingenieros que al principio dudaban de ella comenzaron a apoyarla abiertamente. Eric lo notaba, y eso lo llenaba de rabia. «Me la va a pagar», murmuraba cada vez que veía a Clara recibir elogios. Llegó el día del gran evento anual de la empresa,
Una conferencia donde se presentarían los resultados definitivos del proyecto Vanguard. La sala estaba llena de ejecutivos, inversionistas y medios de comunicación. Lucas, impecable como siempre, abrió el evento con un discurso breve y luego le dio la palabra a Clara. Ella subió al escenario con paso firme. Llevaba un conjunto sencillo pero elegante, blusa blanca y pantalón negro. Al ver tantos ojos sobre ella, respiró hondo. Pensó en Lara, en cómo le había dicho esa mañana: «Mamá, enséñales lo que vales. Yo sé que puedes». Clara comenzó su exposición con calma, mostrando en la pantalla cómo la solución que había propuesto no solo había salvado el proyecto, sino que lo había potenciado más allá de lo esperado. Las gráficas eran claras: mayor estabilidad, menor margen de error, más eficiencia. El público escuchaba con atención, incluso con admiración. Lucas, desde la primera fila, no apartaba la mirada de ella. Eric, al fondo de la sala, parecía a punto de estallar. En un arranque de desesperación, se levantó y alzó la voz: «Todo esto es una farsa». El murmullo recorrió la sala. Clara se detuvo, mirándolo con calma. Lucas se puso de pie de inmediato. «Eric, si tienes algo que decir, hazlo con pruebas», exigió con voz firme. Eric sostuvo un documento en alto. «Aquí están». Esta mujer no descubrió nada. Solo tomó investigaciones ajenas y se apropió de ellas. El auditorio quedó en silencio. Lucas entrecerró los ojos, cansado de la misma estrategia. Clara, sin perder la calma, pidió el micrófono: «Muéstrelos». Eric proyectó sus pruebas en la pantalla, pero esta vez Lucas ya estaba preparado. Había ordenado una auditoría independiente días antes, sospechando de un nuevo intento de sabotaje. «Permítanme aclarar», intervino Lucas. «Todos los archivos de Clara fueron verificados y cuentan con respaldo certificado. Lo que Eric está mostrando ahora son documentos falsificados». Un murmullo de indignación estalló en la sala. Eric se quedó congelado. Lucas no dudó más. «Eric Landon queda suspendido de sus funciones de manera inmediata. El área legal de Nexalink se hará cargo de investigar sus acciones». Guardias de seguridad se acercaron. Eric intentó resistirse, pero su rostro ardía de vergüenza. Mientras lo sacaban de la sala, gritaba desesperado: «Van a arrepentirse. Todos van a arrepentirse». Clara lo miró con compasión, no con odio. Sabía que la ambición y el orgullo lo habían consumido hasta llevarlo a la ruina. Cuando todo se calmó, Clara continuó con su presentación. Con voz firme, concluyó: «El verdadero valor no está en los títulos ni en el poder, sino en la capacidad de ver lo que otros pasan por alto y en nunca rendirse». El auditorio estalló en aplausos. La ovación fue tan fuerte que Clara sintió que todo el esfuerzo, todo el dolor, habían valido la pena. Lucas subió al escenario, se colocó a su lado y frente a todos, declaró: «Hoy no solo celebramos un proyecto exitoso. Celebramos que en Nexa Systems hemos aprendido que el talento puede surgir de donde menos se espera». El aplauso volvió a sonar, más intenso. Clara bajó del escenario con una sonrisa tranquila. Esa noche, de regreso en su apartamento, Clara abrió la puerta y encontró a Lara jugando en la sala. Lucas estaba sentado en el sofá, ayudándola a armar un rompecabezas. La escena la sorprendió. «Mamá, ganaste», gritó Lara, corriendo a abrazarla. «Sabía que podías hacerlo». Clara la levantó en brazos y la besó en la frente. «Sí, cariño, lo logramos juntas». Lucas se levantó despacio y se acercó a ellas. «Felicidades, Clara. No solo salvaste el proyecto, también nos enseñaste a todos una lección que nunca olvidaremos». Ella lo miró con los ojos brillosos. «No lo habría logrado sin tu apoyo». Hubo un silencio breve, cargado de emociones. Lara, con la inocencia de siempre, rompió el momento. «Lucas, ¿por qué no te quedas a cenar? Mamá cocina rico». Ambos rieron. Lucas aceptó. Aquella noche compartieron una comida sencilla, pero llena de calidez. Por primera vez, Clara sintió que la soledad que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Cuando Lara se durmió, Lucas y Clara quedaron en el balcón, mirando las luces de Berlín. Él tomó su mano con suavidad. «Clara, desde que entraste en mi vida, todo cambió. No quiero ser solo tu jefe, quiero estar a tu lado, contigo y con Lara,
Lo que venga. Clara lo miró con lágrimas contenidas. ¿De verdad lo dices? Sí, respondió Lucas con firmeza. Quiero formar una familia contigo. Ella se quedó callada unos segundos, luego sonrió y apretó su mano. Entonces, avancemos juntos. Lucas la abrazó con fuerza. En ese instante, Clara comprendió que, después de tantas batallas, había encontrado no solo un lugar en la empresa, sino un hogar. En otra parte de la ciudad, Eric se encontraba solo en su apartamento oscuro. Todo lo había perdido. Su cargo, su prestigio, su poder. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que solía ser. Su ambición lo había destruido. Mientras tanto, en el pequeño balcón de Clara, ella, Lucas y Lara disfrutaban de una paz que nunca habían tenido. Las risas de la niña llenaban el aire, mezclándose con las luces de la ciudad. Clara cerró los ojos un momento y pensó, después de todo, nunca me rendí. Y valió la pena. El futuro ya no era incierto. El futuro, por primera vez en años, brillaba lleno de esperanza. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 1 al 10. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo.